Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, no nos referimos únicamente a la figura histórica de la reina mencionada en el Antiguo Testamento, sino a una influencia espiritual que sigue operando hasta el día de hoy. Jezabel fue conocida por su idolatría, manipulación y su determinación de destruir a los profetas de Dios. Sin embargo, su influencia no se limitó a las páginas de la Biblia. El espíritu de Jezabel, caracterizado por la seducción, el control y la corrupción, continúa infiltrándose en la iglesia y en la vida de los creyentes, desviándolos del camino de la verdad. En Apocalipsis 2:20, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre esta influencia, diciendo: «Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Este versículo no solo es un llamado de atención, sino una advertencia urgente sobre cómo opera Jezabel, seduciendo y destruyendo desde adentro hacia afuera. Hoy exploraremos las artimañas que Jezabel utiliza para seducir y corromper a la iglesia, muchas veces de forma sutil, pero siempre peligrosa. Entender estas estrategias es crucial para protegernos y mantenernos firmes en la verdad. Primera artimaña: la seducción por la falsa espiritualidad. Una de las formas más efectivas en que opera Jezabel es a través de la falsa espiritualidad. En el Antiguo Testamento, Jezabel introdujo la adoración a Baal en Israel, corrompiendo al pueblo con prácticas idólatras e inmorales. No solo promovía la idolatría, sino que lo hacía de manera atractiva, mediante rituales aparentemente espirituales que en realidad alejaban a las personas de Dios. En nuestros días, esta artimaña sigue activa. El espíritu de Jezabel se infiltra en la iglesia promoviendo prácticas y enseñanzas que parecen espirituales, pero que están en desacuerdo con la palabra de Dios. Falsos profetas, líderes manipuladores y movimientos que distorsionan el Evangelio son ejemplos claros de esta estrategia. Utilizan un lenguaje religioso, prometen prosperidad y bendiciones, pero conducen a las personas a la idolatría moderna, ya sea por el amor al dinero, al poder o por la búsqueda desenfrenada de experiencias sobrenaturales sin discernimiento. Esta falsa espiritualidad seduce porque apela a los deseos humanos de control, reconocimiento y satisfacción inmediata. Es más fácil seguir algo que parece dar resultados rápidos que someterse al verdadero camino de Dios, que muchas veces exige paciencia, renuncia y obediencia. La seducción de Jezabel crea un evangelio distorsionado, centrado en el hombre y no en Cristo. Jesús nos advierte en Mateo 7:15-16. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. La falsa espiritualidad promovida por el espíritu de Jezabel siempre producirá frutos de confusión, división y alejamiento de la verdad. Puede prometer libertad, pero conduce a la esclavitud espiritual. Es crucial que la iglesia permanezca vigilante y arraigada en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da discernimiento para identificar cuando algo o alguien promueve una espiritualidad que no glorifica a Cristo. La verdadera espiritualidad nos acerca a Dios, nos transforma en santidad y nos guía hacia la obediencia a su palabra. Cualquier cosa que se desvíe de esto debe ser rechazada, por más atractiva que parezca. En esta primera artimaña, aprendemos que Jezabel utiliza la seducción espiritual como arma para corromper a los creyentes y alejarlos de la verdad. Sin embargo, cuando permanecemos firmes en la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo, somos capacitados para resistir estas influencias y caminar en fidelidad al Señor.
El discernimiento y el conocimiento de las Escrituras son nuestras mayores armas contra esta estrategia. Segunda artimaña: manipulación y control. Otra artimaña poderosa utilizada por el espíritu de Jezabel es la manipulación y el control. En el Antiguo Testamento, Jezabel era una mujer extremadamente manipuladora que usaba su posición de poder como reina para dominar e imponer su voluntad. Uno de los episodios más impactantes fue cuando manipuló los eventos para obtener la viña de Nabot para su esposo, el rey Acab. Jezabel forjó acusaciones falsas, organizó un juicio injusto y, al final, resultó en la muerte de Nabot para que el rey pudiera tomar posesión de la tierra. Primera Reyes 21, 1-16. Este episodio ilustra cómo el espíritu de Jezabel utiliza tácticas de control, intimidación y manipulación para alcanzar sus objetivos. En la actualidad, esta estrategia se manifiesta de manera similar dentro de la Iglesia y en la vida de los creyentes. El espíritu de Jezabel busca ejercer dominio sobre las personas, muchas veces a través de líderes autoritarios, personas manipuladoras o sistemas que esclavizan en lugar de liberar. Esta manipulación no es solo emocional, sino también espiritual, donde las personas son llevadas a creer que están obedeciendo a Dios, cuando en realidad están siendo controladas por agendas humanas o espirituales distorsionadas. La manipulación de Jezabel suele disfrazarse de actitudes aparentemente inocentes o espirituales. Puede manifestarse en forma de consejos que controlan decisiones, presiones para conformarse a una visión o movimiento, o incluso intimidación para silenciar a quienes intentan cuestionar o discernir la verdad. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Este control siempre busca centralizar el poder, ya sea en un individuo, un grupo o ideas que alejan a las personas de la libertad que Cristo ofrece. Jesús nos liberó para vivir una vida de obediencia a Dios, no para ser esclavizados por sistemas humanos o manipulaciones espirituales. Gálatas 5:1 nos recuerda: para libertad fue que Cristo nos liberó. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Cuando el espíritu de Jezabel opera, intenta traer de vuelta ese yugo, utilizando tácticas sutiles para aprisionar a las personas en el miedo o la culpa. Dentro de las iglesias, esto puede manifestarse mediante líderes que usan el miedo para controlar, enseñanzas que tergiversan la palabra de Dios para justificar una autoridad humana excesiva, o incluso prácticas que exigen lealtad absoluta a personas o sistemas en lugar de a Cristo. El espíritu de Jezabel es astuto y sabe cómo manipular emociones para crear dependencia, ya sea emocional o espiritual. Además, esta manipulación a menudo trabaja para debilitar a aquellos que son llamados a traer verdad o confrontación. Así como Jezabel persiguió a Elías, el espíritu que lleva su nombre busca intimidar y silenciar a quienes se levantan en favor de la verdad de Dios. El profeta Elías es un claro ejemplo de esto. Después de desafiar a los profetas de Baal y lograr una victoria espiritual en el Monte Carmelo, Jezabel amenazó su vida, y él huyó al desierto, cansado y temeroso. Primera Reyes 19, 1-4. Este episodio demuestra cómo el espíritu de Jezabel trabaja para destruir el coraje y la fe de los siervos de Dios.
Para resistir la manipulación y el control de Jezabel, es esencial que los creyentes se mantengan anclados en la verdad de la palabra de Dios y en una relación íntima con el Espíritu Santo. Solo el discernimiento espiritual puede revelar cuando algo está fuera de la voluntad de Dios, incluso si parece espiritualmente correcto. Además, es importante recordar que Dios no nos llamó a vivir bajo el miedo o la manipulación, sino a disfrutar de su libertad y autoridad. Efesios 6:12. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. El espíritu de Jezabel opera como una de estas fuerzas, utilizando la manipulación para debilitar y desviar al pueblo de Dios. Pero en Cristo tenemos poder para identificar y resistir estas tácticas. El control de Jezabel es destructivo porque intenta reemplazar la autoridad de Dios con una autoridad humana o espiritual corrupta. Pero cuando permanecemos firmes en Cristo y sometemos nuestra vida a su autoridad, somos protegidos contra esta influencia. Debemos buscar discernimiento, valor para confrontar y sabiduría para alejarnos de cualquier cosa o persona que intente manipular o controlar la libertad que Dios nos ha dado. Tercera estrategia: promover la inmoralidad sexual. Una de las estrategias más peligrosas y devastadoras del espíritu de Jezabel es el incentivo y la promoción de la inmoralidad sexual. En el Antiguo Testamento, Jezabel no solo adoraba y promovía a Baal, sino que también introdujo en Israel prácticas rituales ligadas a la prostitución y perversiones sexuales que formaban parte de la adoración a ídolos. Estas prácticas no solo eran actos religiosos corrompidos, sino ataques directos a la santidad que Dios exige de su pueblo. Esta estrategia continúa siendo usada hoy, infiltrándose tanto en la cultura como en la Iglesia, con el objetivo de distorsionar y destruir los estándares divinos de pureza y moralidad. En el libro de Apocalipsis, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre la influencia de Jezabel, diciendo: «Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Con sus enseñanzas induce a mis siervos a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos». Apocalipsis 2:20. Este pasaje muestra cómo Jezabel usa el engaño para llevar incluso a los siervos de Dios a practicar inmoralidad, presentando el pecado como algo aceptable o incluso normal dentro de la iglesia. Hoy en día, esta estrategia se manifiesta de muchas maneras. La cultura moderna está saturada de mensajes que normalizan, promueven y hasta glorifican la inmoralidad sexual. Películas, música, series y hasta las redes sociales son canales utilizados para diseminar ideologías que distorsionan los estándares de Dios para la sexualidad. La fidelidad, el matrimonio y la pureza, que deberían ser reflejos de la relación entre Cristo y la Iglesia, son frecuentemente ridiculizados o tratados como ideas anticuadas. Dentro de la Iglesia, el espíritu de Jezabel intenta crear divisiones y destruir la unidad a través de la inmoralidad. Esto puede ocurrir en forma de relaciones ilícitas, pornografía, adulterio o cualquier comportamiento que contradiga los principios de santidad establecidos por Dios. Estas prácticas no solo afectan a las personas individualmente, sino que también contaminan a la comunidad de fe, trayendo confusión, culpa y vergüenza, debilitando la autoridad espiritual de la Iglesia. Una de las estrategias más efectivas del espíritu de Jezabel es presentar la inmoralidad sexual como algo inofensivo o incluso justificable. Palabras como libertad, amor y autenticidad se utilizan para disfrazar comportamientos que en realidad llevan al pecado y a la separación de Dios. Esta distorsión es muy peligrosa porque convence a las personas de que no hay consecuencias por sus elecciones,
cuando en realidad la Biblia deja claro que la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo y contra Dios. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que alguien comete están fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. El espíritu de Jezabel también intenta neutralizar la conciencia espiritual, haciendo que las personas se vuelvan insensibles al pecado. Esta insensibilidad lleva a que los creyentes justifiquen comportamientos que antes considerarían erróneos. Por eso, tolerar la inmoralidad sexual es tan peligroso. Comienza con pequeños compromisos que eventualmente conducen a una aceptación total de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Además, la inmoralidad sexual no solo afecta al cuerpo, sino también al alma. Trae consigo un peso espiritual que esclaviza y desvía el corazón de Dios. El espíritu de Jezabel lo sabe y utiliza esta estrategia para romper la intimidad entre los creyentes y Dios. La pureza sexual no es solo una cuestión de comportamiento, es una cuestión del corazón, y el enemigo hace todo lo posible para corromperlo. ¿Cómo podemos resistir esta estrategia? Primero, necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Solo a través de las Escrituras podemos discernir la verdad e identificar las mentiras que el espíritu de Jezabel intenta plantar. Salmos 119. 9 dice: ¿Cómo puede el joven mantenerse puro? Viviendo conforme a tu palabra. La obediencia a la palabra de Dios es la base para resistir la tentación. Segundo, debemos buscar la santidad intencionalmente. Esto significa evitar situaciones o contenidos que puedan llevarnos al pecado y tomar decisiones conscientes de honrar a Dios con nuestro cuerpo y mente. También debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo, quien nos fortalece y capacita para vivir de manera santa, incluso en un mundo que promueve lo contrario. Por último, es esencial que la Iglesia permanezca vigilante y firme en su compromiso con la pureza. Esto implica confrontar el pecado con amor, pero también con verdad, ofreciendo restauración y perdón a aquellos que caen, pero nunca tolerando el pecado como algo aceptable. La santidad es una marca distintiva de la Iglesia de Cristo y debemos luchar por mantenerla. La inmoralidad sexual es una de las estrategias más eficaces del espíritu de Jezabel, pero no necesitamos ser víctimas de esta táctica. En Cristo tenemos la victoria, la fuerza y la libertad para vivir una vida que honra a Dios en todas las áreas. Cuando resistimos la seducción de Jezabel y elegimos la pureza, glorificamos a Dios y fortalecemos a la Iglesia como un faro de luz en un mundo corrompido. Cuarta estrategia: división y rebelión contra la autoridad. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Una de las estrategias más destructivas del espíritu de Jezabel es sembrar división y rebelión contra la autoridad, tanto espiritual como estructural, dentro de la Iglesia. Jezabel, a lo largo de su historia en el Antiguo Testamento, fue conocida por oponerse directamente a las autoridades legítimas instituidas por Dios. Su objetivo era debilitar, manipular y controlar al pueblo de Israel, desafiando y desacreditando a líderes elegidos por Dios, como el profeta Elías. El espíritu de Jezabel trabaja en la división, creando intrigas, chismes, desconfianza y desunión entre los miembros de la Iglesia, debilitando la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo. En lugar de buscar edificar y apoyar el liderazgo legítimo,
Jezabel inspira actitudes de rebelión, murmuración e insubordinación. Este espíritu aprovecha las debilidades humanas como el orgullo, los celos y la ambición para promover descontento y generar conflictos. En el Antiguo Testamento, Jezabel usó su poder para intimidar y desacreditar a Elías, uno de los mayores profetas de Israel. Después de la gran victoria de Elías contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Jezabel amenazó su vida y él huyó, exhausto y desanimado. Primera Reyes 19:1-4. Este episodio nos enseña que Jezabel utiliza tácticas de miedo y manipulación para debilitar a los líderes espirituales y destruir su credibilidad. En la iglesia actual, esto se manifiesta de manera similar, con líderes siendo atacados a través de críticas, calumnias o divisiones internas que socavan su autoridad. Esta estrategia también se manifiesta en el fomento de la rebelión contra las autoridades espirituales y la estructura de la iglesia. El espíritu de Jezabel incita a las personas a cuestionar y desafiar a los líderes de forma irrespetuosa, promoviendo un espíritu de insubordinación. Esto contradice las enseñanzas bíblicas de respeto y obediencia a las autoridades espirituales, como se ve en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues ellos velan por ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanles para que su trabajo sea un gozo y no una carga, pues eso no les sería provechoso. Además, Jezabel busca crear facciones dentro de la iglesia, alentando a grupos a enfrentarse entre sí. Esto puede ocurrir de manera sutil, mediante chismes o críticas constantes, o de forma más directa, con la formación de alianzas que buscan desafiar al liderazgo o imponer nuevas direcciones que no provienen de Dios. Esta división debilita a la iglesia, desviando el enfoque de la misión principal de glorificar a Dios y predicar el Evangelio. El espíritu de Jezabel prospera donde hay orgullo, ambición y falta de humildad. Lleva a las personas a creer que saben más que sus líderes, que tienen más discernimiento o que podrían hacer un mejor trabajo. Sin embargo, lo que realmente está en juego es un ataque a la unidad de la iglesia y a la autoridad establecida por Dios. Cuando permitimos que este espíritu opere, abrimos puertas a la confusión y la destrucción. Para resistir esta estrategia, es esencial buscar la humildad y la sumisión a la palabra de Dios. La unidad es uno de los mayores testimonios que la Iglesia puede ofrecer al mundo, y es precisamente por eso que el espíritu de Jezabel trabaja tan arduamente para destruirla. Jesús oró por la unidad de sus seguidores en Juan 17:21. Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti. Que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Además, es importante que la Iglesia esté atenta a actitudes o comportamientos que puedan promover división. Debemos evitar los chismes, las murmuraciones y las críticas destructivas, optando, en cambio, por orar por nuestros líderes y buscar resolver los conflictos de manera bíblica y amorosa. Cuando la iglesia permanece unida y sometida al liderazgo de Dios, Jezabel no tiene espacio para operar. También es esencial que los líderes espirituales permanezcan vigilantes y firmes, confiando en Dios para guiarlos y protegerlos contra las tácticas de Jezabel. Al igual que Elías, pueden enfrentar momentos de agotamiento o desánimo, pero deben recordar que Dios es su fortaleza y sustento. Cuando los líderes permanecen fieles a Dios, incluso frente a las adversidades, el espíritu de Jezabel pierde su influencia. La división y la rebelión contra la autoridad son armas poderosas en las manos de Jezabel, pero cuando permanecemos firmes en la palabra, buscamos la unidad y nos sometemos al liderazgo de Dios,
estas estrategias pierden su eficacia. La Iglesia fue llamada a ser un cuerpo unido, trabajando en armonía para glorificar a Dios y cumplir su misión en el mundo. No podemos permitir que Jezabel destruya lo que Cristo sacrificó tanto para edificar. Quinta estrategia: fomentar el miedo y la intimidación. El espíritu de Jezabel utiliza el miedo y la intimidación como una de sus estrategias más eficaces para debilitar a los creyentes y paralizar la obra de Dios. Esta táctica es evidente en su interacción con el profeta Elías. Después de que Elías demostrara el poder de Dios en el Monte Carmelo, derrotando a los profetas de Baal, Jezabel envió un mensaje amenazador diciendo: «Que los dioses me castiguen con toda severidad, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que hiciste con ellos». 1 Reyes 19:2. Solo estas palabras fueron suficientes para que Elías, uno de los mayores profetas de Dios, huyera al desierto lleno de miedo y desánimo. El miedo y la intimidación son armas espirituales poderosas porque atacan directamente la confianza del pueblo de Dios. No solo causan parálisis espiritual, sino que también debilitan la fe, haciendo que los creyentes duden del poder y la protección de Dios. Jezabel sabía exactamente cómo usar la amenaza para desestabilizar a Elías, incluso después de que él hubiera presenciado milagros increíbles, como el fuego descendiendo del cielo. Esto muestra que incluso los más firmes en la fe pueden ser blanco de esta estrategia. En la actualidad, esta táctica sigue activa, tanto en la vida individual de los creyentes como dentro de las iglesias. El espíritu de Jezabel utiliza el miedo para silenciar las voces de la verdad, intimidar a los líderes espirituales y desanimar a aquellos que buscan posicionarse en favor del Evangelio. Esto puede manifestarse de varias formas: miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la persecución o incluso miedo a perder posiciones o estatus. Estas intimidaciones están diseñadas para hacer que los creyentes retrocedan, duden en seguir el llamado de Dios y se conformen al mundo. Dentro de la Iglesia, la intimidación también puede presentarse de maneras más sutiles. Por ejemplo, líderes o miembros que buscan manipular a otros mediante amenazas veladas o críticas constantes. Esto genera un ambiente tóxico, donde las personas tienen miedo de expresarse o de actuar según la guía del Espíritu Santo. El objetivo final siempre es el mismo: bloquear el avance de la obra de Dios y desviar el enfoque de su verdad. El miedo, cuando no se confronta, puede convertirse en una prisión. Jezabel lo sabía y usaba esta táctica para mantener a las personas bajo su dominio. Sin embargo, la Biblia nos da herramientas para combatir esta artimaña. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El Espíritu Santo que habita en nosotros nos capacita para enfrentar el miedo y derribar las mentiras que intentan paralizarnos. Otro aspecto importante es que el miedo suele ser un arma de distracción. Cuando estamos ocupados, temiendo las consecuencias o las amenazas a nuestro alrededor, perdemos el enfoque en Dios y su palabra. Esto fue lo que le sucedió a Elías. Tras la amenaza de Jezabel, se concentró en su propia seguridad y perdió de vista el poder de Dios, quien ya había demostrado su autoridad de manera grandiosa en el Monte Carmelo. Muchas veces, el miedo es exagerado por nuestra propia mente, y Jezabel sabe cómo amplificar esas emociones para alejarnos de la verdad. Para resistir el miedo y la intimidación, es esencial confiar en las promesas de Dios. Él nos garantiza que nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31:8. Además, la oración es una herramienta poderosa contra el miedo. Cuando nos sentimos intimidados o desanimados, podemos seguir el ejemplo de David, quien en medio de sus momentos más oscuros clamaba a Dios por fuerza y protección.
En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmos 56, 11. También es importante recordar que la intimidación de Jezabel no puede alcanzarnos cuando estamos revestidos con la armadura de Dios. Efesios 6, 11 a 12 nos exhorta a ponernos la armadura espiritual para resistir las artimañas del enemigo. Esto incluye la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios como nuestras defensas contra las mentiras y amenazas que el espíritu de Jezabel intenta lanzarnos. Finalmente, necesitamos valor para levantarnos contra las intimidaciones y declarar la verdad de Dios con audacia. El valor no significa la ausencia de miedo, sino actuar con fe incluso frente a las amenazas. Cuando enfrentamos al espíritu de Jezabel con la autoridad que tenemos en Cristo, pierde su poder sobre nosotros. La artimaña del miedo y la intimidación es poderosa, pero la palabra de Dios nos enseña que, en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El amor de Dios nos da seguridad, fuerza y confianza para enfrentar cualquier cosa que el enemigo intente lanzarnos. Cuando nos anclamos en ese amor, el espíritu de Jezabel no puede prevalecer, y seguimos firmes en la misión que Dios nos ha confiado. Sexta estrategia: usurpar la autoridad y promover el orgullo. Una de las estrategias más sutiles y destructivas del espíritu de Jezabel es la usurpación de la autoridad legítima y la promoción del orgullo. Jezabel no solo manipulaba situaciones, sino que buscaba deliberadamente asumir posiciones que no le correspondían, desobedeciendo el orden establecido por Dios. Su influencia estaba marcada por la arrogancia y el deseo de control, colocando su propia voluntad por encima de la autoridad divina. En el Antiguo Testamento vemos a Jezabel imponerse continuamente sobre el rey Acab, manipulándolo para cumplir sus deseos y gobernando de hecho en muchas ocasiones, a pesar de no ser la autoridad legítima. Un ejemplo claro de esto es la historia de Nabot y su viña. Acab deseaba la viña, pero al ser rechazado por Nabot, cayó en un estado de desánimo. Jezabel, tomando el control de la situación, usurpó la autoridad del rey y tramó un plan malicioso para que Nabot fuera condenado injustamente y asesinado. Todo para satisfacer los caprichos de su esposo. Primera Reyes 21. Este comportamiento refleja la esencia del espíritu de Jezabel: no reconocer límites y buscar constantemente el poder a costa de otros. Hoy en día, esta estrategia sigue presente de diversas maneras, tanto dentro como fuera de la iglesia. El espíritu de Jezabel trabaja para distorsionar la estructura de autoridad que Dios ha establecido, promoviendo rebelión, desorden y caos. Esto puede suceder en comunidades de fe, donde individuos o grupos intentan colocarse por encima de la autoridad legítima, a menudo mediante críticas constantes, desafíos directos o incluso conspiraciones para tomar el control. El orgullo es la base de esta artimaña. Jezabel fomenta que las personas crean que son más capaces, más espirituales o más dignas que aquellos que están en posiciones de liderazgo, socavando la unidad de la iglesia. Este tipo de actitud frecuentemente lleva a la creación de divisiones y a la destrucción del propósito que Dios ha designado para su casa. El espíritu de Jezabel también opera a través del deseo desenfrenado de poder, donde las personas son atraídas a posiciones de influencia no para servir, sino para gobernar. En lugar de liderar con humildad y sumisión a Dios, buscan exaltación personal y reconocimiento, desviándose del verdadero llamado. Esto puede manifestarse tanto en líderes que abusan de su autoridad como en miembros de la iglesia que buscan destacarse a la fuerza, sin un llamado legítimo. Además,
Jezabel no solo busca usurpar autoridad, sino que también intenta eliminar a quienes son legítimos representantes de Dios. Al igual que persiguió a Elías, este espíritu ataca a líderes comprometidos con la verdad, tratando de desmoralizarlos, desacreditarlos y eventualmente sacarlos de sus posiciones. Esto puede ocurrir mediante críticas destructivas, falsas acusaciones o fomentando descontento contra esos líderes. La palabra de Dios nos enseña que la autoridad proviene de Él y que debemos respetar las estructuras que Él ha instituido. Romanos 13:1 dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas». El espíritu de Jezabel rechaza este principio, promoviendo rebelión contra la autoridad divina y humana y creando desorden y destrucción en el proceso. Para resistir esta estrategia, es esencial que la Iglesia y sus líderes estén atentos y vigilantes. Primero, es fundamental reconocer que el liderazgo verdadero en la Iglesia no se trata de poder, sino de servicio. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto cuando dijo: «El que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor». Mateo 20:26. Cualquier liderazgo o deseo de autoridad que no esté fundamentado en la humildad y el servicio es terreno fértil para la influencia de Jezabel. Además, los líderes y miembros de la Iglesia deben ser guiados por el Espíritu Santo y permanecer firmes en la palabra de Dios. El discernimiento espiritual es crucial para identificar cuando el orgullo o la ambición comienzan a infiltrarse en el corazón. En Santiago 4:6 leemos: «Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes». La humildad es la mayor defensa contra la usurpación y el orgullo que Jezabel promueve. Otro punto importante es la oración constante por la unidad de la Iglesia y por sus líderes. Al interceder por ellos y por la comunidad de fe, fortalecemos la estructura espiritual contra los ataques del enemigo. La oración también nos ayuda a mantener nuestros propios corazones alineados con la voluntad de Dios, protegiéndonos del orgullo y de las tentaciones de buscar autoridad por razones equivocadas. La usurpación de la autoridad y el orgullo que Jezabel promueve son armas poderosas para causar destrucción, pero Dios nos ha dado herramientas para resistir. Cuando reconocemos que toda autoridad pertenece a Él y buscamos servir con humildad, nos convertimos en instrumentos de paz y unidad en lugar de división y caos. La verdadera autoridad viene de Dios, y Jezabel no puede prevalecer cuando nos sometemos a su liderazgo soberano. Séptima estrategia: destruir matrimonios y atacar a la familia. Una de las estrategias más devastadoras y estratégicas del espíritu de Jezabel es la destrucción de matrimonios y el ataque directo a la familia. La familia es una institución creada por Dios, una representación divina de su pacto con la humanidad. No es sorpresa que Jezabel se enfoque en desestabilizar esta base tan esencial para la sociedad y para el plan de Dios. Esta estrategia, a menudo conducida de manera sutil, tiene consecuencias devastadoras, impactando no solo a los cónyuges, sino también a los hijos y a las generaciones futuras. El espíritu de Jezabel utiliza la seducción emocional, física y espiritual para entrar en los hogares. Trabaja para crear divisiones entre marido y mujer, introduciendo desconfianza, celos e insatisfacción. Uno de los métodos más comunes es usar la sensualidad y el deseo como armas para desviar a uno o ambos cónyuges. Esto puede manifestarse en intentos de seducir físicamente a alguien dentro del matrimonio o en ofrecer falsas promesas de satisfacción emocional fuera de la alianza matrimonial. Jezabel sabe que la seducción no es solo física, muchas veces es emocional y mental.
manipula pensamientos y deseos, haciendo que las personas comiencen a imaginar escenarios fuera de sus relaciones. Pequeñas insatisfacciones dentro del matrimonio pueden amplificarse y ser explotadas, creando un terreno fértil para infidelidades emocionales o físicas. Esta seducción lleva a muchos a buscar validación o consuelo fuera del matrimonio, en lugar de trabajar para fortalecer la relación según los estándares de Dios. Además, el espíritu de Jezabel utiliza el orgullo y la autopreservación para alimentar conflictos y divisiones dentro del matrimonio. Susurra mentiras como «tú mereces ser feliz a cualquier costo» o «tu cónyuge nunca cambiará, así que ¿para qué intentarlo?». Estas ideas fomentan la búsqueda de satisfacción personal por encima del compromiso y el sacrificio que el matrimonio exige. Así, pequeños desacuerdos se convierten en barreras intransitables, y muchos matrimonios caen en un ciclo de discusiones, resentimientos y desconexión emocional. Otro ataque dirigido al matrimonio es la introducción de terceros, ya sea de manera física o emocional. Jezabel trabaja para crear situaciones en las que la atención que debería dirigirse al cónyuge es desviada hacia otra persona. Esto puede comenzar de manera aparentemente inocente, un compañero de trabajo atento, un amigo comprensivo o incluso interacciones en línea. Sin embargo, estas relaciones rápidamente se convierten en terreno fértil para la traición emocional y, en muchos casos, física. La pornografía y el contenido sexualmente explícito son herramientas modernas que el espíritu de Jezabel utiliza para minar la intimidad dentro del matrimonio. Estas adicciones no solo crean expectativas irreales, sino que también rompen la conexión emocional y espiritual entre marido y mujer. Jezabel sabe que la pornografía destruye la confianza y promueve una visión distorsionada de lo que Dios diseñó para la intimidad matrimonial. Además, Jezabel ataca el papel del perdón dentro del matrimonio. Fomenta que los cónyuges guarden rencor, resentimiento y se nieguen a reconciliarse. Cuando el perdón es reemplazado por la amargura, el matrimonio comienza a desmoronarse. Esta falta de perdón crea una barrera espiritual que impide la restauración y la sanidad. El impacto de este ataque va más allá de la pareja. Cuando Jezabel logra destruir un matrimonio, afecta a los hijos, quienes a menudo sufren las consecuencias emocionales y espirituales de esta separación. Las familias desestructuradas generan una generación vulnerable, más susceptible a caer en las mismas trampas espirituales. La solución para resistir esta estrategia es permanecer firmemente arraigados en la palabra de Dios y en la oración. Efesios 5:31 nos recuerda: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». El matrimonio es un pacto sagrado, y Dios es quien sostiene esa unión. Cuando los cónyuges colocan a Dios en el centro de su relación, Jezabel no encuentra espacio para operar. Además, el diálogo abierto y el compromiso mutuo son armas poderosas contra los ataques de Jezabel. Los cónyuges deben esforzarse por comprender y satisfacer las necesidades del otro, fortaleciendo la confianza y la intimidad emocional y espiritual. Orar juntos como pareja también es una forma poderosa de blindar el matrimonio contra las tentaciones y divisiones que Jezabel intenta introducir. Finalmente, es importante reconocer las señales de ataque y buscar ayuda cuando sea necesario. Ya sea a través de consejería cristiana, mentores espirituales o el apoyo de amigos confiables, nunca debemos enfrentar las estrategias de Jezabel solos. Dios nos llama a luchar por nuestros matrimonios y familias, confiando en que Él es fiel para restaurar y fortalecer lo que se ha quebrado. La destrucción del matrimonio es una de las armas más pesadas de Jezabel,
ya que no solo afecta a la pareja, sino también a las generaciones futuras y a la propia iglesia. Sin embargo, cuando resistimos esta influencia con la verdad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, Jezabel pierde su fuerza y los matrimonios se convierten en lo que Dios siempre quiso que fueran, reflejos de su amor incondicional y su pacto eterno. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte un versículo para tu meditación, que traerá una reflexión profunda sobre el amor y la protección de Dios sobre tu vida y tu familia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmos 127:1. Este versículo nos recuerda que todas nuestras luchas, ya sean en el matrimonio, la familia o cualquier otra área, solo pueden ser verdaderamente vencidas cuando colocamos a Dios en el centro de todo.